una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos.
espera en él, a oír su voz. Eres así ya y yo tu hacedor. En tu mano toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de ti, y ser lo que debemos ser. Ojo vio, oído oyó las cosas que yo preparé para ti. Espera en mí, a oír mi voz. Eres así ya y yo tu hacedor. Déjate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti, y ser lo que debes ser. En tu mano toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de ti, y ser lo que debo ser, y ser lo que debo ser. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atentos. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase muy conocida por todos, es la siguiente: no hay mejor herencia de un padre para su hijo que dejarle una buena educación. Muy válida, por cierto, pero yo la complementaría de la siguiente manera: no hay mejor herencia de un padre para su hijo que dejarle una buena educación en la palabra de Dios y crea en la herencia eterna.
Esta noche vamos a estar meditando en el Salmo 16. Lo he titulado Nuestro Dios, nuestra herencia eterna. ¿Sí? Leámoslo. Salmo 16. Dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Maravilloso salmo, donde nos relata, nos enseña cómo hizo David para permanecer firme en todo momento. El cuidado que debemos tener con la idolatría y las bendiciones recibidas de confiar totalmente en Dios. Oremos, mis hermanos. Dios, muchas gracias te damos, Dios, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de meditar en tu palabra. Gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos. Gracias porque nos hablas a través de tu santa palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes, que tomes el control de todo nuestro ser, que nos des ese entendimiento espiritual para poder retener ese mensaje que tú nos entregas en esta noche. Gracias te doy, Padre Celestial, en tus manos estamos, Señor, que seas tú haciendo tu obra en cada vida y en cada corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar en este salmo a través de 3 puntos principales. El primero de ellos está en los primeros versículos del 1 al 3, donde David recuerda su decisión de obedecer siempre a Dios. Ese sería el primer punto. David recuerda su decisión siempre de obedecer a Dios. ¿Sí? Muy bien, en el versículo 1 dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Mire la petición que le hace David a Dios. Parece ser que estuviera pasando por una dificultad, por una tribulación, y si no era así, pues estaba anticipando, sí. Esa era la fe de este varón, donde le pedía a Dios siempre esa protección divina, sí. No es un salmo pues que esté lleno de desesperación, de queja, no, al contrario, tiene un tono de alegría y de confianza total en Dios. A pesar pues de las dificultades o de las situaciones que pasara David, él aprendió a confiar, aprendió a descansar siempre en Dios, aprendió a adorar, a alabar a Dios en medio de esas situaciones. Y ya en el versículo 2 dice: Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Sí, acá lo que menciona David a través de ese salmo, dice: oh alma mía, dijiste a Jehová. Sí, él se está diciendo a sí mismo. ¿Sí ve qué tan importante? Él se recuerda, sí, esa decisión que él ha hecho de obedecer y de agradar a Dios. Dice: tú eres mi Señor, o sea, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi autoridad suprema. Mire qué tan maravilloso pues esa decisión que tomó David allí, que recuerda a David, ¿sí?
Y es bien importante porque él a través de diferentes salmos menciona esa necesidad de hablarse a sí mismo constantemente. Dice en el Salmo 43:5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice: alaba a Dios porque espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Maravilloso, sí. David entendió que solamente su alma encontraría un deleite, una satisfacción total, solo en la presencia de Dios. Y en el Salmo 42:1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Maravilloso esas palabras, esos salmos de David, tan profundos, tan hermosos. Salmo 63:1 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Sí ve ese deseo, esa necesidad? Pero él entendió que solamente en la presencia de Dios encontraría ese deleite y esa satisfacción. Qué tan hermoso, maravilloso. Nos enseña pues ahí que debemos hablarnos a nosotros mismos, debemos hablar a nuestra alma. Y en el versículo 3 dice: para los santos que están en la tierra, dice, y para los íntegros es toda mi complacencia. Hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros. ¿Sí? David dice, tenías unas relaciones personales, unas relaciones con el pueblo de Dios a la luz del compromiso que él tenía con Dios, ¿sí? Él tenía muy claro, todo aquel que ama a Dios, ama también a ¿quién? A su hermano, ¿sí? Ama a su hermano. Pero él deseaba que ese pueblo también tuviera esa convicción en su corazón, tuviera ese deseo, pudiera recordar esa decisión, ese compromiso que habían hecho de ¿qué? De escuchar a Dios, de escuchar su palabra y de obedecerle. Esos son los íntegros, mis hermanos. Todo aquel que se esfuerza por agradar a Dios y por obedecerle. Y de eso venía la complacencia de David, ¿sí? Entonces vemos en este primer punto la necesidad pues de recordarnos a nosotros mismos, de hablarle a nuestra alma, de recordar esa decisión que hemos hecho de obedecer y de agradar a Dios. Pasamos allí al versículo 4, donde encontramos el segundo punto, donde advierte sobre el pecado de la idolatría y su fin. En el versículo 4 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Sí? David advirtió que aquellos que servían a otros dioses encontrarían muchos dolores en sus vidas, muchos sufrimientos, ¿sí? Él también tenía bien claro que iba a pasar por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, pero él tenía bien claro que había un único Dios verdadero y que en él iba a creer, en él iba a permanecer, ¿sí? Él no permitió que nada que tuviera que ver con la idolatría contaminara su corazón. Es más, al final dice: ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Sí ven? Él no le dedicaba mucho tiempo a eso. Él lo entendía, él lo tenía muy claro, pero él se centraba en la palabra de Dios, en agradar a Dios, en obedecer a Dios. ¿Sí? Maravilloso lo que nos menciona ahí. Aunque no, pues tenemos el tiempo suficiente para profundizar más sobre este tema tan delicado y tan importante como es la idolatría. Sí, el texto nos está haciendo una invitación muy clara. Hay que tener muy claro, evaluarnos cómo está esa comunión con Dios, cómo está esa relación con Dios, porque todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón y desplaza a Dios,
se convierte en un ídolo, ¿sí? Entonces me parece algo bien delicado y bien importante para que estemos nosotros meditando y nos evaluemos, ¿sí? Sabemos que existen muchas situaciones en nuestras vidas, a veces nos distraemos, a veces pues muchas situaciones un poco tensas, entonces perdemos la mirada en Dios y ahí es donde empezamos nosotros a cargarnos, ¿sí? A desviarnos un poco. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque a Dios no podemos engañar. Entonces hay que meditar de manera profunda cómo está esa comunión con Dios, ese compromiso con Dios, ¿sí? Para identificar si de pronto nuestro corazón se ha contaminado con algo de idolatría. No sé, puede ser demasiado trabajo, puede ser tal vez el estudio, tal vez unos intereses personales, tal vez económicos, ¿sí? Tantas situaciones que nos desvían del propósito espiritual, del propósito eterno que Dios tiene con nuestras vidas. Es bien interesante y bien importante ese punto para que lo tengamos en cuenta, mi hermano. Y vamos a pasar al tercer punto, donde habla de las bendiciones que trae de honrar al Señor Jesús. En el versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Maravilloso, David entendió que ninguna riqueza material, nada ni nadie en este mundo podría satisfacer el alma. ¿Solamente quién? La presencia de Dios. Mire qué tan hermoso, ¿cierto? Tan maravilloso. Y en el libro de Números 18:20 hay un texto que es el siguiente: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Sí? Vemos pues acá que ese texto dirigido a los sacerdotes, donde él les aclara que él era la heredad, que no se preocuparan por esas situaciones, esas cosas materiales, ¿cierto? Por las tierras. Y mi hermano, usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Fuimos llamados con un propósito eterno, con un propósito especial. Y Dios anhela que nosotros entendamos esto, ¿sí? Usted puede tener algunas cosas, algunas bendiciones materiales, pero hay que tener bien claro que nuestra heredad, ¿cierto? Nuestro deleite, nuestra mayor riqueza es Dios mismo, que no debemos tener ningún apego a nada material. ¿Sí, mi hermano? Sigue entonces acá diciendo en el versículo 7: bendeciré a Jehová que me aconseja. Otra bendición, ¿cierto? Aún en las noches me enseña mi conciencia, ¿sí? David adoraba a Dios y daba gracias porque era ese consejero número uno, ¿sí? Él siempre acudía a él, le pedía dirección, le pedía consejo para algunas situaciones que enfrentaba, esas situaciones difíciles, que le orientara, que le diera esa orientación. Y es hermoso, porque dice que aún en las noches me enseña mi conciencia, ¿sí? El gozo de estar en esa comunión constante con Dios. Mire que aún en las noches, claro, la conciencia nos enseña, pero siempre y cuando nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, estemos en oración, entonces claro, Dios a través de su palabra nos da esas respuestas que necesitamos. Eso es la bendición que viene de poder nosotros meditar, deleitarnos en la palabra de Dios. Amén. Dice acá en el versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Sí? Maravilloso. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice allí en el Salmo 46:2, dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Sí? O sea, David adquirió una confianza tan grande en Dios que él entendía que esa fe no sería removida, que nada le haría caer,
que siempre iba a permanecer firme en Dios y en su palabra, pero también entendió que la decisión de colocar al Señor primero tiene un costo, mis hermanos, y debe tomarse en cuenta y apreciarse. Él de una manera madura pudo entender el costo de esa decisión, pero también los beneficios. Recordemos el versículo que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, ¿sí? O sea, el primero en todo. Para que nosotros tengamos muy claro eso, ¿sí? En el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Disfrutamos de ese gozo, disfrutamos de esa paz, disfrutamos de esa alegría, siempre cuando estamos en la presencia de Dios. Es una bendición maravillosa. Dice que y mi carne también reposará confiadamente. Descanso físico, ¿sí? Sabemos que en este mundo hay muchas tensiones, muchas dificultades, lógicamente. Nos podemos agotar, nos podemos cansar, pero cuando vamos a la presencia de Dios, Él renueva nuestras fuerzas, nos da ese descanso que necesitamos. Maravilloso. David finaliza este salmo de una manera profética, sellando su vida de fe en la herencia eterna y confesando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tan maravilloso que Dios lo usó de una manera única, ¿cierto?, para profetizar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿sí? La confianza en el cuidado y bendición de Dios va más allá de esta vida. Por eso David tenía una esperanza en Dios. No era solo un deseo, no, tenía una confianza, tenía la certeza, tenía la convicción de que Dios no lo dejaría, no dejaría su alma en la tumba, ¿sí? Sino que su vida continuaría siempre en la presencia del Dios vivo. Amén. Y David habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, pues, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje fue citado por Pedro en el día de Pentecostés. Eso está en Hechos, capítulo 2, versículo del 25 al 31, para aquellos que están tomando nota, para que lo puedan leer y puedan meditar en él, ¿sí? Ya en el versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mis hermanos, este salmo es maravilloso. Le cuento que esto es para recargarnos espiritualmente de una manera maravillosa. Dice acá: me mostrará la senda de la vida, ¿sí? Ese camino que debemos recorrer a través de su palabra, ese propósito que tenemos con nuestras vidas. Me mostré, esa era la confianza total que tenía David en Dios. Dice acá: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que el Espíritu Santo nos ayude a profundizar en esas palabras tan hermosas. Delicias a tu diestra para siempre. Gozar de la compañía, gozar de la presencia de Dios, del cuidado de Dios, de la seguridad de Dios, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, que estemos viviendo, ¿sí? David tenía una entera seguridad de que su vida con Dios, tanto ahora como en la eternidad, estaría marcada por el mayor y mejor de las delicias. Amén. Mis hermanos, hermoso y maravilloso este salmo. Démosle gracias al Señor. A manera pues de conclusión, Dios nos está invitando a través de su palabra que nos recordemos a nosotros mismos, que hablemos a nuestra alma, ¿sí? Que le recordemos esa decisión que hicimos, anteriormente, cuando tuvimos ese encuentro personal con Dios, ¿sí?
cuando decidimos amarle, escucharle, seguirle, obedecerle, por amor, por gratitud, por esa obra redentora que hizo Cristo Jesús en la cruz. No podemos olvidar eso. Cada día debemos recordarnos y tener mucho cuidado con todo aquello que trata de contaminar nuestro corazón, de distraernos y de desviarnos, todas aquellas teorías falsas, todas aquellas filosofías huecas, todo aquello que nos quiere contaminar y que quiere debilitarnos. Hay que tener mucho cuidado. Como decía David, dice que ni siquiera iba a mencionar esos nombres. Para él no había más importante, muy centrados en Dios y disfrutar de todas esas bendiciones, de todas esas promesas, todas esas bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas, pero la principal de ellas, herencia eterna, salvación y vida eterna. Disfrutamos desde ya, ¿sí? Menciona la palabra del Señor que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero eso lo entendemos en la medida que tenemos una comunión muy íntima con nuestro Padre Celestial. Y para finalizar, quiero que leamos este texto, mis hermanos, allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 5. Dice allí: perdón, mis hermanos, no nos olvidemos la tarea que nos queda, ¿sí? A manera de aplicación, hoy usted tiene que, yo, usted, todos, tenemos que nosotros sentarnos, hablarnos, recordarnos a nosotros mismos, recordarle a nuestra alma, pronunciarlo, decirle: soy un hijo de Dios y yo tomé la decisión de obedecer a Dios, de obedecer a mi Señor, de obedecer su palabra. Me esforzaré cada día por agradarle y por andar en Él. Voy a disfrutar de su presencia, voy a disfrutar de su compañía, como dice el salmista: delicias a tu diestra para siempre, mis hermanos. Esa es la invitación que Dios nos está haciendo esta noche. Y Él desea y anhela que seamos obedientes, que podamos aplicarla a nuestras vidas. Y mire esta promesa para que terminemos, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, oiga, reservada en los cielos para vosotros. Gloria a Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué promesa tan maravillosa! Mi corazón se alegra y espero que el suyo también, mi hermano, mis hermanos, que toda la iglesia podamos nosotros adorar a Dios y darle gracias. Oremos, mis hermanos. Dios, gracias te damos por esa palabra tan hermosa, tan maravillosa, Señor. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, Dios, que cada día debemos nosotros recordar, hablarnos a nosotros mismos, a nuestra alma, recordar de esa decisión que hemos tomado de obedecerte, de seguirte, de agradarte, pero por amor, por gratitud, Señor Jesucristo, porque tú nos has amado primero, Señor. Porque tú pagaste un precio en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Te pedimos, Espíritu Santo, que llene nuestras vidas y que nos des ese discernimiento espiritual para estar muy atentos y muy cuidadosos de quitar todo aquello que tal vez quiere contaminar nuestro corazón, quiere desviarnos de la presencia de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, y que podamos nosotros gozar de todas esas bendiciones, Señor, que menciona allí tu palabra, Señor. De gozar siempre de esa paz, de ese gozo, de esa alegría, de tener ese consejo tuyo en todo momento, de ser enseñados por tu palabra, de tener esa certeza de que nada nos va a hacer caer, de que no seremos conmovidos, como dice allí el salmista. Gracias, Señor, te damos, y lo más importante, Señor, que podamos nosotros siempre caminar contigo, Señor,
Como dice allí, Señor, el Salmo, nos mostrarás la senda de la vida, ese camino, ese propósito que tú tienes con nosotros, Señor, y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Que podamos disfrutar, Señor Jesucristo, Padre, de tu amor, de tu compañía, Señor, de esas bendiciones tan maravillosas, Señor, y que nuestro corazón se llene de júbilo, de gozo, del saber de que tenemos una herencia suprema, grande, como es la salvación y la vida eterna, Señor. A estar a tu lado para siempre, Señor, para adorarte, para servirte, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Papito Dios. Bendice toda nuestra iglesia, Señor. Hoy te entregamos toda la iglesia, todos nuestros hermanos, toda nuestra familia, Señor, para que tú les bendigas, Señor. Allí donde se necesita sanidad, donde se necesita la provisión, Señor Jesucristo, donde se necesita esa paz, Señor, esa tranquilidad, Señor, donde se necesita esa fe, Dios Todopoderoso. Sé tú obrando con tu poder, Señor. Tú nos amas, Señor Jesucristo, tu misericordia es grande, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Te doy a ti todo el honor y toda la gloria, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre maravilloso, que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Me haces tan feliz,
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.